Jamás pensé que un error me condenaría a este infierno. Todo empezó como un juego, una pequeña distracción que creí inofensiva, algo que me haría sentir viva de nuevo. Mi esposo, Tomás, siempre fue un hombre bueno, de esos que te sostienen incluso cuando todo a tu alrededor se derrumba. Pero yo, tonta, insatisfecha y ansiosa, busqué emociones fuera de nuestra casa. Lo que no sabía era que había una oscuridad escondida en él, algo que yo misma despertaría. Todo sucedió en un viaje de negocios. Conocí a un hombre, alguien que no significaba nada en verdad, apenas un escape momentáneo. Creí que sería un secreto que llevaría a la tumba. Pero los secretos tienen un peso que nunca desaparece. Desde que regresé a casa, algo cambió. Tomás empezó a mirarme de otra forma, como si sus ojos vieran más allá de mi piel, como si su alma misma hubiera sido contaminada por mi traición. Al principio fueron pequeñas cosas. Se quedaba despierto por las noches, inmóvil en la cama, mirando fijamente al techo. A veces susurraba palabras que no entendía, como oraciones antiguas en un idioma que jamás había escuchado. No quise darle importancia. Pensé que quizás era el estrés, que trabajaba demasiado, que yo estaba paranoica. Pero su mirada, su aliento, su presencia misma se sentían diferentes. Había algo casi animal en su forma de moverse. Empezó a oler distinto también, una mezcla entre tierra húmeda y óxido, un aroma que me revolvía el estómago sin saber por qué. No sabía si debía preguntarle qué estaba pasando o si simplemente fingir que todo estaba bien. Decidí callar. Siempre he pensado que el silencio puede mantener las mentiras bajo control. Qué equivocada estaba. Una noche, desperté de un salto al sentir algo pesado sobre mi pecho. No era una pesadilla. Abrí los ojos y lo vi, Tomás, arrodillado sobre mí, sus manos apretando mis hombros, su rostro deformado en una mueca de rabia y dolor. Sus ojos ya no eran azules como antes, eran de un rojo profundo, brillando en la oscuridad. Me susurró que lo sabía todo. Que había sentido el momento exacto en que lo traicioné. Que algo dentro de él, algo ancestral, se había roto. Intenté explicarme, intenté llorar, suplicar, pero él no escuchaba. Se levantó lentamente, como una bestia controlando sus impulsos, y salió de la habitación, dejando tras de sí un olor agrio y la promesa de que eso era solo el principio. Los días siguientes fueron un infierno. Puertas que se cerraban solas, espejos que se rompían cuando pasaba frente a ellos, sombras que se movían en los rincones de la casa. Tomás apenas hablaba, pero cuando lo hacía, sus palabras eran veneno. Me culpaba, me recordaba mi traición en cada silencio, en cada mirada. Su piel parecía estar cambiando, volviéndose más áspera, más grisácea, como si algo estuviera corroyéndolo por dentro. Yo ya no era su esposa, era su presa. Y lo peor es que no podía irme. Cada vez que intentaba salir, encontraba las puertas selladas, las ventanas bloqueadas por algo invisible. Estaba atrapada en mi propio hogar, convertida en el coto de caza de un monstruo que yo misma había creado. Comencé a perder la noción del tiempo. Días, noches, todo se mezclaba en un mismo ciclo interminable de terror y arrepentimiento. A veces lo escuchaba llorar, gemidos profundos que parecían venir del fondo de la tierra misma. Me daban lástima. Recordaba al Tomás que amé, al hombre que hubiera dado la vida por mí. Pero al mismo tiempo sabía que ese hombre ya no existía. En su lugar había algo roto, desfigurado, una criatura de ira y tristeza. Pensé en rezar, en buscar ayuda, pero ¿a quién acudir? ¿Quién podría creerme si dijera que mi esposo ya no era humano? Así que me quedé, escondida en los rincones de la casa, esperando el momento en que finalmente decidiera acabar conmigo, mientras la culpa se comía mi alma más rápido de lo que el miedo carcomía mi cordura. A veces pienso en la primera vez que lo vi sonreír. Era una tarde nublada, como si desde entonces el cielo hubiera querido advertirme que nada sería como lo imaginaba. Su sonrisa era honesta, amplia, de esas que derriten cualquier defensa. Me enamoré sin pensarlo, como caen las hojas en otoño, sin luchar contra el viento. Ahora, esa sonrisa solo aparece en mis pesadillas, torcida, inhumana, enseñando dientes afilados que antes fueron dulces palabras. Me pregunto si todo fue una mentira, si bajo esa máscara ya estaba el monstruo esperando a despertar.
No lo sé. O quizás fui yo quien lo llamó, quien lo creó a partir de mi traición. Esa duda me carcome tanto como el miedo. La casa ya no es nuestra casa. Es un lugar frío, lleno de ecos que susurran cosas que no entiendo. Las paredes resuman humedad, y a veces, si me concentro demasiado, escucho el latido lento de un corazón enorme en el suelo. No sé si es mi imaginación o si algo más ha cobrado vida aquí dentro. Las fotografías de nuestra boda, que antes colgaban orgullosas en la sala, ahora están distorsionadas. Nuestros rostros aparecen borrosos, como si la casa misma tratara de borrar cualquier recuerdo de amor que alguna vez existió. Trato de mantener la cordura contando los días, pero los relojes dejaron de funcionar hace tiempo, y la luz del sol rara vez atraviesa las ventanas selladas. Hay momentos en que olvido quién soy. Me miro en el espejo roto del baño y no reconozco a la mujer que me devuelve la mirada. Ojeras profundas, labios agrietados, piel pálida como la de un cadáver. Me he convertido en el reflejo de mis errores. Algunas veces, cuando el miedo me da un respiro, intento recordar cómo era mi vida antes, los pequeños momentos de felicidad que ahora parecen pertenecer a otra persona. Pero la culpa siempre vuelve, como un cuchillo oxidado que no corta de golpe, sino que se hunde lentamente, saboreando mi sufrimiento. No sé cuánto tiempo más podré resistir antes de convertirme en algo peor que él. Anoche escuché su voz llamándome desde el sótano. Era su voz de antes, dulce, quebrada, suplicante. Decía mi nombre una y otra vez, pidiéndome que bajara, que no tuviera miedo. Me quedé paralizada frente a la puerta, mi mano temblando sobre la manija. Quise creer que todavía había algo de mi Tomás ahí abajo, atrapado, esperando que yo lo salvara. Pero algo en mi instinto gritaba que no debía bajar, que no era él quien me llamaba, sino la cosa que ahora habitaba su cuerpo. Me alejé de la puerta llorando, sintiéndome la peor cobarde del mundo, pero también sabiendo que esa decisión probablemente me había salvado la vida, al menos por esa noche. Hoy desperté con una marca nueva en el brazo. Un corte profundo que no recuerdo haberme hecho. La sangre había manchado las sábanas, formando patrones que parecían símbolos antiguos, como escrituras olvidadas. Intenté limpiarlas, pero la sangre no desaparecía, como si se hubiera impregnado en la tela misma. Empecé a oír risas, risas bajas, burlonas, que resonaban en las paredes. Cada vez que intentaba cubrirme los oídos, el sonido se hacía más fuerte, más cercano, hasta que sentí que iban a reventarme los tímpanos. No sé si estoy perdiendo la razón o si es parte del castigo que me ha sido impuesto. Tal vez ambas cosas. Recuerdo que solía pensar que el infierno era un lugar de fuego y azufre. Ahora sé que el infierno es mucho peor. Es repetición, es silencio, es sentir que cada paso que das te acerca más a tu propia destrucción y no poder hacer nada para evitarlo. Mi infierno tiene forma de hogar, de esposo, de recuerdos. Mi infierno soy yo misma. Trato de escribir pequeñas notas, de dejar rastros para recordarme quién soy, por qué estoy aquí, pero incluso eso se vuelve inútil. Cada mañana encuentro las notas arrancadas, quemadas, deshechas en pedazos que forman palabras nuevas, mensajes que no comprendo y que me llenan de un miedo primitivo. Hoy escuché pasos detrás de mí mientras caminaba por el pasillo. Me detuve, contuve la respiración, pero no vi a nadie cuando me giré. Aún así, sentí su presencia, tan real como el frío que me calaba los huesos. No sé cómo describirlo, pero sé cuando él está cerca. Es como si el aire se volviera más denso, como si el tiempo mismo se detuviera para cederle el paso. Quise correr, esconderme, pero ¿de qué sirve? Él siempre sabe dónde estoy. Él siempre sabe lo que pienso. Ya no es un hombre atado a las leyes de este mundo. Es algo más. Algo que yo liberé con mi traición, algo que jamás podrá ser contenido de nuevo. Esta noche he decidido escribir todo, aunque sea en estos trozos de papel que he encontrado. No sé si alguien alguna vez leerá esto, si servirá para algo más que para mantenerme cuerda por unos momentos. Me da miedo pensar que quizás nadie recuerde quién fui, que mi existencia termine perdida entre estas paredes manchadas de culpa. Pero necesito dejar constancia de lo que pasó. Necesito gritar en silencio que no fue solo mi error, que hay cosas más grandes, fuerzas que no comprendemos, que se alimentan de nuestras debilidades. Si alguien lee esto, por favor,
No cometan mi error. No traicionen a quien les ama verdaderamente. Hay consecuencias que van mucho más allá del dolor humano. El reloj de la cocina, que solía marcar nuestras horas felices, ahora marca algo distinto. Las manecillas giran en sentido contrario, como si intentaran deshacer el tiempo, como si quisieran devolverme a un momento en el que aún podía elegir. Pero no puedo. El pasado es una lápida demasiado pesada que arrastro conmigo a todas partes. Intenté salir de la casa esta mañana, desesperada, pero la puerta principal ya no existe. Donde antes estaba la salida ahora hay un muro gris, liso, frío al tacto. Es como si la casa supiera que quiero huir, como si se burlara de mis esfuerzos inútiles. Estoy atrapada aquí, atrapada con él, atrapada conmigo misma. Hay algo nuevo en el aire. Una sensación de que algo está a punto de romperse. Anoche, mientras dormía en un rincón del comedor, sentí un peso sobre mi pecho. Abrí los ojos y lo vi. No era Tomás, pero tenía su rostro, estirado grotescamente en una mueca de dolor y furia. Sus ojos eran pozos vacíos, infinitamente negros, y de su boca salía un susurro incomprensible. No podía moverme. Estaba paralizada, como si miles de hilos invisibles me sujetaran a la tierra. Lloré en silencio, rogando que me soltara, que me perdonara, pero el susurro solo se hacía más fuerte, más urgente, hasta que sentí que me tragaba. Cuando desperté, tenía las muñecas marcadas con líneas profundas, como si algo me hubiera sujetado con fuerza durante horas. No había señales de él, solo ese dolor constante que ya se ha vuelto parte de mí. Decidí que tenía que enfrentar esto. No podía seguir escondiéndome en rincones oscuros, esperando a que todo terminara. Si este era mi castigo, al menos debía mirarlo de frente. Así que bajé al sótano. Bajé las escaleras podridas, sintiendo cada crujido como un grito bajo mis pies. No llevaba luz. No hacía falta. Algo brillaba débilmente abajo, algo que parecía esperarme. Al llegar al último peldaño, lo vi. Era un altar. Un altar hecho de cosas nuestras. Las sábanas de nuestra cama, las fotos de nuestras vacaciones, las cartas de amor que alguna vez me escribió. Todo estaba cubierto de sangre seca, pegajosa. Y en el centro, sobre una vieja silla, estaba Tomás. O lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba descompuesto, pero sus ojos abiertos me seguían con una intensidad que me hizo retroceder. Intenté hablarle, pedirle perdón, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. Entonces escuché su voz, no desde su boca, sino desde dentro de mi cabeza. La voz me dijo que era tarde. Que el daño estaba hecho. Que el amor que una vez había sido puro se había transformado en un hambre insaciable, en una necesidad de dolor y venganza que nunca podría ser saciada. Me explicó que al traicionarlo, no solo lo había destruido a él, sino que había abierto una puerta. Una puerta a algo más antiguo, algo que necesitaba alimentarse de culpas como la mía para existir. Y ahora, yo era su ofrenda. No había redención. No había perdón. Solo dolor eterno. Traté de huir, pero el sótano pareció cerrarse sobre mí, las paredes latiendo como un corazón herido. Corrí sin saber a dónde. La casa era un laberinto interminable, cambiando sus formas, sus pasillos, sus habitaciones. Cada puerta que abría me llevaba de vuelta al sótano. Cada ventana mostraba solo oscuridad infinita. Empecé a gritar, a golpear las paredes, a rasguñarme la piel, buscando despertar de esta pesadilla. Pero no había despertar. Estaba despierta, más despierta que nunca. Sentí sus manos, invisibles, recorrer mi cuerpo, marcándome, reclamándome. Cada cicatriz que dejaban ardía como fuego líquido, grabándome con símbolos que no entendía. Entonces la vi a ella. La mujer con la que había engañado a Tomás. Estaba parada al final del pasillo, su rostro cubierto por un velo negro. No decía nada, no se movía, pero su presencia lo llenaba todo. Entendí entonces que ella también estaba atrapada aquí. Que su culpa también había sido comida por la casa, por la criatura que había nacido de nuestro pecado. Caminé hacia ella, casi hipnotizada, sintiendo una mezcla de odio y compasión que me desgarraba. Pero cuando estuve cerca, ella levantó el velo.
Su rostro era el mío. Mi propio rostro, mirándome con odio puro. Grité, pero ningún sonido salió de mi boca. Ella se abalanzó sobre mí, y en ese instante sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era solo miedo. Era como si mi alma se fragmentara en 1000 pedazos, cada uno cargado de arrepentimiento, de vergüenza, de terror. Caí al suelo, temblando, incapaz de moverme. La figura se deshizo en una nube de humo negro que me envolvió, penetrándome, convirtiéndose en parte de mí. Ahora sé que no soy solo yo. Que comparto este cuerpo con todas las versiones de mí misma que cometieron errores, que eligieron el camino equivocado. La casa se alimenta de mí. Cada noche siento como me consume un poco más. A veces me veo en el espejo, y por un segundo, veo algo diferente, algo inhumano detrás de mis ojos. Me doy miedo a mí misma. Ya no sé cuánto tiempo ha pasado. A veces, en los momentos de mayor claridad, pienso en acabar con todo. Encontrar un cuchillo, cortarme las venas, escapar de esta tortura. Pero algo me detiene. Una voz suave, persuasiva, que me dice que no debo apresurarme. Que el sufrimiento es parte del castigo. Que la verdadera redención solo vendrá cuando haya pagado cada lágrima que provoqué. Empecé a escuchar voces fuera de la casa. Voces de niños jugando, de vecinos hablando. Pero sé que son falsas. La casa trata de tentarme, de hacerme abrir una ventana, una puerta, para dejar entrar algo peor. No me dejo engañar. Me acurruco en un rincón oscuro y tapo mis oídos, repitiéndome que no es real, que nada fuera de esta casa puede alcanzarme ya. A veces creo oír a mi madre llamándome, como cuando era niña. Pero incluso su voz está contaminada, distorsionada, como una canción rota. Todo lo bueno ha sido corrompido. Todo lo que amé ha sido devorado. Hoy descubrí algo nuevo. Una puerta oculta detrás de una estantería vieja. No sé si siempre estuvo ahí o si la casa la creó para mí. Me quedé horas mirando esa puerta, sintiendo un miedo que iba más allá de cualquier lógica. Sé que detrás de esa puerta está la respuesta. O el final. O ambas cosas. No sé si debo abrirla. No sé si tengo el valor. Pero algo dentro de mí me impulsa, me susurra que todo esto terminará si cruzo ese umbral. Tal vez sea una mentira más. Tal vez sea la última. Estoy cansada de luchar. Estoy cansada de tener miedo. Abrí la puerta. Lo que vi no era un cuarto, no era un pasillo. Era un abismo. Un abismo infinito, lleno de sombras que se retorcían y susurraban cosas horribles en idiomas olvidados. Sentí que algo me llamaba desde el fondo, algo que conocía mi nombre, mis miedos, mis secretos más oscuros. No podía moverme. No podía apartar la vista. Una mano salió del abismo, una mano huesuda, cubierta de heridas abiertas, y me tomó del tobillo. Intenté resistirme, pero era inútil. Mi cuerpo fue arrastrado hacia el abismo, mientras la casa se reía, una risa que no era de este mundo. Caí durante lo que parecieron eternidades. Vi escenas de mi vida pasar frente a mis ojos, distorsionadas, corrompidas, mezcladas con pesadillas que no sabía que podía concebir. Vi a Tomás sonriendo mientras se deshacía en cenizas. Vi a la mujer de velo negro cortándome el rostro una y otra vez. Vi a mí misma riendo mientras todo ardía. No había escapatoria. No había salvación. Solo había caída, eterna caída, hacia un vacío que se alimentaba de mi desesperación. Quise morir. Recé por la muerte. Pero aquí no existe la muerte. Solo existe el dolor. Ahora soy parte de este lugar. No sé dónde termina mi cuerpo y dónde empieza el abismo. A veces siento que aún tengo forma humana. Otras veces sé que solo soy un susurro, un lamento más en este pozo sin fin. La culpa me mantiene viva. El dolor me mantiene consciente. No hay final. No hay paz. Si alguna vez alguien llega a esta casa, si alguna vez alguien escucha mis gritos, les ruego que huyan. Que no abran las puertas. Que no respondan a las voces. Que no repitan mis errores. Porque aquí no hay redención. Solo monstruos.
Monstruos que una vez fueron humanos. Y yo soy uno de ellos.